El sol de mediodía caía implacable sobre el pueblo de San Miguel de Allende, sus rayos creando ondas de calor que se alzaban del empedrado colonial como fantasmas danzantes. Esperanza Morales ajustó el rebozo sobre su cabeza, protegiendo su rostro mientras caminaba por la calle principal, esquivando los charcos de agua sucia que se habían formado después de la tormenta de anoche. Sus guaraches gastados chapoteaban contra las piedras irregulares y cada paso resonaba con el peso de una decisión que no había sido suya. A los 19 años, Esperanza había aprendido que los sueños eran lujos que su familia no podía permitirse. Su padre, don Aurelio, había sido un próspero comerciante de especias hasta que una serie de malas cosechas y deudas impagables lo habían reducido a la pobreza. Ahora, con las manos callosas y la espalda encorvada por el trabajo en los campos ajenos, miraba a su hija mayor como la única salida a su desesperación. «Esperanza, ven acá», le gritó su padre desde el patio trasero de su humilde casa de adobe. La voz áspera cortó el aire como un cuchillo y ella sintió cómo se le encogía el estómago. Sabía lo que vendría después. Dejó la canasta de tortillas que había estado preparando para vender en el mercado y se dirigió hacia donde su padre estaba sentado bajo la sombra de un mezquite raquítico. Don Aurelio tenía 53 años, pero parecía mucho mayor. Su bigote, antes orgulloso y bien cuidado, ahora colgaba descuidado sobre labios agrietados por el sol y la preocupación constante. «Papá», murmuró Esperanza, manteniendo los ojos bajos como le habían enseñado desde niña. «Siéntate, mija». Su voz había perdido la dureza de antes, reemplazada por algo que sonaba peligrosamente parecido a la culpa. «Tenemos que hablar». Esperanza se sentó en un banquito de madera que había pertenecido a su abuela, sintiendo cómo la madera áspera se clavaba en sus muslos a través de la falda de algodón descolorida. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta, llenándose apenas con el zumbido de las moscas y el ladrar distante de los perros callejeros. «¿Recuerdas a don Esteban Ruiz?», preguntó finalmente su padre, evitando su mirada. Por supuesto que lo recordaba. Don Esteban era el hombre más rico del pueblo, dueño de la hacienda más grande de la región. También era viudo. Tenía 62 años y una reputación que hacía que las mujeres se persignaran cuando mencionaban su nombre. Se decía que había enterrado a 2 esposas, aunque nadie se atrevía a preguntar las verdaderas causas de sus muertes. «Sí, papá», respondió Esperanza, aunque las palabras le salieron como un susurro ahogado. Él ha pedido tu mano». El mundo se detuvo. Esperanza sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones de aire. Las palabras de su padre resonaron en sus oídos como campanas de funeral y por un momento pensó que se desmayaría. «No», murmuró, tan bajo que casi no se escuchó. «No, papá, por favor, escúchame, mija». Don Aurelio se inclinó hacia adelante, tomando las manos de su hija entre las suyas. Estaban ásperas, con callos que contaban la historia de una vida de trabajo duro. «¿Sabes cuál es nuestra situación? Debemos 3 meses de renta. Don Ramón nos va a echar a la calle si no pagamos pronto. Tu hermana menor necesita medicinas para la tos que no se le quita y tu madre...» Se detuvo, pero Esperanza sabía lo que no podía decir. Su madre, doña Carmen, había estado perdiendo peso durante meses, tosiendo sangre por las noches cuando pensaba que nadie la escuchaba. Necesitaba un doctor, medicinas caras, tal vez incluso un viaje a la ciudad capital para ver a un especialista. «Don Esteban ofrece una dote generosa», continuó su padre, y cada palabra era como un clavo siendo martillado en un ataúd. «Suficiente para pagar nuestras deudas, comprar medicinas para tu madre y asegurar que tu hermana tenga un futuro mejor». Esperanza retiró sus manos de las de su padre y se levantó bruscamente, caminando hacia la pared de adobe donde colgaba un pequeño espejo agrietado. Se miró en él, viendo a una joven de cabello negro largo trenzado con listones rojos, ojos color miel que habían heredado de su abuela materna y una piel morena que se había bronceado por las horas bajo el sol mexicano. Era bonita, lo sabía, pero nunca había pensado que su belleza sería vendida como una mercancía. «¿Y qué pasa con mis sueños?», preguntó, volviéndose hacia su padre con los ojos brillando de lágrimas contenidas. «¿Qué pasa con lo que yo quiero?». Don Aurelio bajó la cabeza y por primera vez en su vida, Esperanza vio a su padre llorar. Las lágrimas cayeron sobre sus manos enlazadas
y el sonido de su llanto fue más devastador que cualquier grito. «Los sueños no alimentan familias, mija», murmuró. «Los sueños no pagan medicinas. Los sueños no mantienen un techo sobre nuestras cabezas». Esperanza sintió cómo se le partía el corazón. Había soñado con estudiar, tal vez convertirse en maestra como la señorita Guadalupe, que había llegado al pueblo el año anterior. Había soñado con viajar, con conocer el mundo más allá de las montañas que rodeaban San Miguel de Allende. Había soñado con encontrar el amor verdadero, con casarse con alguien que la quisiera por quien era, no por lo que podía ofrecer. «¿Cuándo?», preguntó, y su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «La ceremonia será en 2 semanas», respondió su padre. «Don Esteban quiere que sea una boda tradicional con toda la pompa que corresponde a su posición. 2 semanas. 14 días para despedirse de todo lo que había conocido y amado. 14 días para prepararse mentalmente para una vida que no había elegido». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó despierta en el petate que compartía con su hermana menor, Rosa, escuchando la respiración irregular de su madre desde la habitación contigua. Cada tos era un recordatorio de por qué tenía que hacer este sacrificio. Se levantó silenciosamente y salió al patio, donde la luna llena bañaba todo con una luz plateada. El aire nocturno era fresco, una bendición después del calor agobiante del día. Se sentó en los escalones de piedra que llevaban a la casa, abrazando sus rodillas contra el pecho, y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «¿Por qué yo?», murmuró hacia las estrellas. «¿Por qué tiene que ser yo?». Pero las estrellas no respondieron, y Esperanza sabía que no había nadie más que pudiera cargar con esta responsabilidad. Era la hija mayor, la más fuerte, la que siempre había cuidado de todos. Era su deber, su carga, su cruz. Los días siguientes pasaron en una neblina de preparativos. Doña Carmen, a pesar de su enfermedad, insistió en coser personalmente el vestido de boda de su hija. Era un vestido blanco sencillo, hecho con la mejor tela que podían permitirse, adornado con encajes que había estado guardando desde su propia boda. «Eras tan hermosa el día de tu boda, mamá», murmuró Esperanza, mientras su madre ajustaba las mangas del vestido. «Y tú serás aún más hermosa, mija», respondió doña Carmen, aunque su voz sonaba hueca. Ambas sabían que la belleza no sería suficiente para hacer llevadero lo que vendría después. Las mujeres del pueblo comenzaron a llegar con regalos y consejos no solicitados. Doña Remedios, la comadrona, le trajo hierbas para la noche de bodas. Doña Esperanza, su tocaya, le regaló un rosario bendecido para que la proteja. Todas hablaban en susurros, como si estuvieran preparando un funeral en lugar de una boda. Don Esteban vino a visitarla 3 veces durante esas 2 semanas. Era un hombre alto y delgado, con cabello completamente canoso y ojos grises que parecían evaluar todo lo que miraban. Vestía siempre con trajes oscuros, impecablemente planchados, y llevaba un bastón de ébano con empuñadura de plata que no necesitaba para caminar, sino que usaba como símbolo de su autoridad. «Esperanza», le dijo durante su segunda visita, mientras estaban sentados en la sala principal bajo la vigilante mirada de doña Carmen. «Quiero que sepas que serás bien tratada en mi hacienda. Tendrás todo lo que necesites: ropa fina, comida abundante, sirvientes que atiendan tus necesidades». «Gracias, don Esteban», respondió ella, manteniendo los ojos fijos en sus manos enlazadas sobre el regazo. «Solo pido una cosa a cambio», continuó él, y algo en su tono hizo que Esperanza levantara la vista: «obediencia. En mi casa, mi palabra es ley. ¿Entiendes?». Esperanza asintió, aunque sentía como si cada movimiento de su cabeza fuera otra cadena siendo colocada alrededor de su cuello. El día antes de la boda, mientras caminaba por última vez por las calles de su pueblo como mujer soltera, Esperanza se topó con Miguel, el hijo del panadero. Habían crecido juntos y durante años había nutrido secretos sentimientos por él. Miguel era guapo, con ojos oscuros y una sonrisa que podía iluminar el día más nublado. «Esperanza», la llamó corriendo para alcanzarla. «Tengo que hablarte». Se detuvieron junto a la fuente del pueblo, donde el agua caía en cascadas suaves sobre las piedras talladas. El lugar donde habían jugado de niños, donde habían compartido secretos de adolescentes, donde Miguel había estado a punto de confesarle su amor tantas veces. «No digas nada, Miguel», le pidió ella, con la voz quebrada. «Por favor, no hagas esto más difícil». «Pero te amo, Esperanza»,
Las palabras salieron de él como un torrente. Siempre te he amado. Podemos escapar, irnos lejos de aquí. Trabajaré duro, te prometo que... Y mi familia morirá, lo interrumpió ella. Mi madre morirá, Miguel. Mi hermana no tendrá oportunidades. Mi padre será deshonrado. No puedo ser tan egoísta. Miguel la tomó de las manos, y por un momento, Esperanza se permitió imaginar cómo habría sido su vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si hubiera nacido en una familia rica, si su padre no hubiera perdido todo, si el amor fuera suficiente para alimentar a una familia. Prométeme algo, le dijo finalmente, soltando sus manos. Prométeme que si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez estás en peligro, vendrás a mí. No importa cuánto tiempo pase, no importa qué haya ocurrido, siempre estaré aquí para ti. Esperanza asintió, aunque sabía que era una promesa que probablemente nunca podría cumplir. Esa noche se acostó temprano, pero el sueño no llegó. Mañana sería señora Ruiz, la esposa de don Esteban, y Esperanza Morales sería enterrada junto con todos sus sueños. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares de su hogar por última vez, algo dentro de ella se endurecía. Había aceptado este matrimonio por amor a su familia, pero no permitiría que la quebrara completamente. Encontraría la manera de sobrevivir, de mantener viva alguna parte de quien realmente era. Lo que no sabía era que el destino tenía planes muy diferentes para ella y que el verdadero amor llegaría de la manera más inesperada, desde el lugar más improbable y de la mano de alguien que la sociedad consideraba indigno de su compasión. El amanecer del día de su boda se alzó dorado sobre las montañas y con él el primer capítulo de una historia que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entendía el amor, el sacrificio y la verdadera riqueza del corazón humano. La mañana del 15 de septiembre de 1847 amaneció con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la tormenta que rugía en el corazón de Esperanza. Las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel repicaron con solemnidad, llamando a los fieles a presenciar lo que todos sabían sería más una transacción comercial que una celebración del amor. Esperanza se encontraba frente al espejo agrietado de su habitación, contemplando su reflejo con una mezcla de resignación y rebeldía silenciosa. El vestido blanco que su madre había cosido con tanto esmero le quedaba perfecto, realzando su figura esbelta y su piel morena que contrastaba hermosamente con el encaje. Pero en sus ojos color miel ya no quedaba rastro de la inocencia que había caracterizado su juventud. «Mija, es hora», murmuró doña Carmen desde la puerta, su voz quebrada por la emoción y la culpa. Su madre había envejecido 10 años en las últimas 2 semanas, y las ojeras bajo sus ojos revelaban las noches sin sueño que había pasado cuestionando si estaban haciendo lo correcto. Esperanza se volvió hacia su madre, forzando una sonrisa que no sentía. «Estoy lista, mamá», pero no lo estaba. Ninguna mujer podía estar lista para lo que la esperaba. La ceremonia fue exactamente como don Esteban había prometido, pomposa, costosa y completamente vacía de verdadero sentimiento. La iglesia estaba llena de flores blancas y velas que creaban un ambiente que habría sido romántico en otras circunstancias. Los invitados más prominentes del pueblo se habían presentado, más por curiosidad morbosa que por genuino afecto hacia los novios. Esperanza caminó por el pasillo central del brazo de su padre, quien temblaba tanto que ella temió que se desplomara antes de llegar al altar. Cada paso resonaba como un tambor funeral en sus oídos, y cuando finalmente llegó al altar, donde don Esteban la esperaba con una sonrisa satisfecha, sintió como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. «Dearly beloved», comenzó el padre Ignacio, pero las palabras se convirtieron en un zumbido distante para Esperanza. Sus ojos se desviaron hacia la ventana de la iglesia, donde podía ver las montañas que rodeaban el pueblo, libres e imponentes bajo el cielo azul. Por un momento, se imaginó corriendo hacia ellas, desapareciendo en la distancia como los pájaros que volaban sin restricciones. «Esperanza Morales, ¿aceptas a Esteban Ruiz como tu esposo?». La voz del sacerdote la trajo bruscamente de vuelta a la realidad. Un silencio pesado llenó la iglesia. Esperanza podía sentir los ojos de todos los presentes clavados en ella, esperando su respuesta. Miró a don Esteban, quien la observaba con una expresión que mezclaba impaciencia y advertencia. Luego miró hacia donde estaba su familia.
su padre con la cabeza gacha, su madre conteniendo las lágrimas, y su hermana menor, Rosa, que la miraba con admiración inconsciente. «Sí, acepto», murmuró finalmente, y las palabras salieron como cenizas de su boca. El resto de la ceremonia pasó como en un sueño. Los anillos fueron intercambiados, las bendiciones fueron pronunciadas, y cuando don Esteban la besó para sellar su unión, Esperanza sintió como si una parte de su alma se hubiera marchado para siempre. La recepción se llevó a cabo en el patio de la hacienda de don Esteban, un lugar que Esperanza vio por primera vez como su nuevo hogar. La hacienda del Águila Real era impresionante, con muros de piedra que se alzaban como una fortaleza contra el paisaje montañoso. Los patios estaban adornados con fuentes de cantera rosa y jardines meticulosamente cuidados que hablaban de la riqueza de su nuevo esposo. «Bienvenida a tu nuevo hogar, esposa», le dijo don Esteban mientras la tomaba del brazo para presentarla a sus invitados más importantes. La palabra esposa sonó más como propiedad en sus labios. Los invitados fueron desfilando para felicitarla, pero Esperanza notó las miradas de compasión de las mujeres y la envidia mal disimulada de algunas jóvenes solteras que veían en su matrimonio una oportunidad perdida. Don Esteban no se separó de su lado durante toda la noche, manteniéndola cerca como si fuera un trofeo que deseaba exhibir. «Mi esposa es muy hermosa, ¿verdad?», comentaba a cada hombre que se acercaba a saludarlos. «Y muy joven. Espero que me dé muchos hijos fuertes». Esperanza se sonrojaba con cada comentario, sintiendo como si estuviera siendo evaluada como ganado en el mercado. La comida era exquisita, la música alegre, y el tequila fluía libremente, pero ella apenas podía tragar bocado. Su estómago estaba cerrado por los nervios y el miedo de lo que vendría después. Cuando finalmente los últimos invitados se marcharon y la luna se alzó alta en el cielo estrellado, don Esteban la condujo hacia la casa principal. Los pasillos estaban iluminados por candelabros de plata y las paredes estaban adornadas con pinturas religiosas y retratos de antepasados de mirada severa. «Estos son mis ancestros», le explicó mientras caminaban. «Hombres de honor que construyeron esta hacienda con trabajo duro y decisiones inteligentes. Espero que comprendas la importancia de mantener su legado». Esperanza asintió en silencio, pero internamente se preguntaba si alguna de las mujeres en los retratos había sido tan infeliz como ella se sentía en ese momento. Don Esteban la condujo hasta una habitación elegante que claramente había sido decorada para la ocasión. La cama era enorme, con doseles de terciopelo rojo y sábanas de seda que probablemente costaban más que lo que su familia había ganado en todo un año. «Esta será nuestra habitación matrimonial», anunció, y luego se volvió hacia ella con una expresión que la hizo estremecer. «Espero que comprendas tus deberes como esposa, Esperanza». «Sí, señor», murmuró ella, utilizando el tratamiento formal que había aprendido a usar con él. «Esteban», la corrigió, «soy tu esposo ahora. Puedes llamarme Esteban». Pero incluso mientras decía esto, había algo en su tono que sugería que, aunque podía llamarlo por su nombre, nunca serían iguales. Él seguía siendo el señor, y ella seguía siendo la subordinada. Lo que siguió esa noche fue exactamente lo que Esperanza había temido. Don Esteban no fue violento, pero tampoco fue gentil. La trató como si fuera cumpliendo con una obligación comercial, algo que había pagado y ahora tenía derecho a usar. Cuando terminó, se volvió hacia su lado de la cama sin una palabra de cariño o siquiera de cortesía. Esperanza permaneció despierta durante horas, mirando el techo tallado, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Podía escuchar los ronquidos de su esposo a su lado, un sonido que se convertiría en la banda sonora de su nueva vida. Se preguntaba si alguna vez se acostumbraría a esto, si alguna vez sentiría algo más que resignación y vacío. Los días siguientes establecieron el patrón que definiría su nueva existencia. Se levantaba al amanecer, mucho antes que don Esteban, y se refugiaba en la pequeña capilla de la hacienda para rezar, no tanto por devoción religiosa, sino porque era el único lugar donde podía estar sola con sus pensamientos sin que nadie la molestara. La hacienda era un mundo en sí mismo, con más de 50 trabajadores que vivían en pequeñas casas de adobe esparcidas por la propiedad. Había vaqueros que cuidaban el ganado, trabajadores que mantenían los cultivos, sirvientes que cuidaban la casa principal y una jerarquía compleja
que don Esteban controlaba con mano de hierro. «Doña Esperanza», le dijo Soledad, la cocinera principal, durante su primer desayuno como señora de la casa, «¿qué desea que preparemos para el almuerzo?». El título de doña sonaba extraño en sus oídos. Solo unas semanas antes había sido simplemente Esperanza, la hija del comerciante arruinado. Ahora era doña Esperanza Ruiz, la esposa del hombre más rico del condado. «Lo que usted considere apropiado, Soledad», respondió, sintiéndose incómoda con el poder que supuestamente tenía sobre la servidumbre. «Disculpe, señora», intervino una voz grave desde la puerta. Era don Esteban, vestido con su traje oscuro habitual y llevando su bastón de ébano. «En esta casa las decisiones las tomo yo. Soledad, prepara el almuerzo como siempre lo has hecho». Esperanza se sonrojó, sintiéndose humillada frente a los sirvientes. Era claro que, aunque tenía el título de señora de la casa, no tenía autoridad real sobre nada. «Por supuesto, señor», murmuró Soledad, lanzando una mirada compasiva hacia Esperanza antes de retirarse a la cocina. «Esperanza», dijo don Esteban, sentándose a la cabecera de la mesa larga de caoba, «hay ciertas reglas que debes entender sobre tu nueva posición». Esperanza lo miró esperando que continuara. «Primero, no tomarás decisiones importantes sin consultarme. Segundo, no saldrás de la hacienda sin mi permiso. Tercero, te comportarás con la dignidad que corresponde a tu nueva posición social. Y cuarto», sus ojos se endurecieron, «no darás ningún motivo para que la gente hable mal de mi reputación». «¿Y si quiero visitar a mi familia?», preguntó Esperanza, aunque ya temía la respuesta. «Podrás visitarlos una vez al mes, acompañada por 2 de mis hombres. No quiero que mi esposa ande sola por el pueblo como una mujer común». «Una vez al mes». Esperanza sintió como si le hubieran puesto grilletes en los tobillos. Su familia, que había sido su mundo entero, ahora estaba a solo unas horas de distancia, pero podría haber estado en otro país por lo inaccesible que se había vuelto. Las semanas pasaron lentamente, cada día igual al anterior. Esperanza se levantaba, desayunaba en silencio con don Esteban, pasaba las horas bordando o leyendo los pocos libros que había en la biblioteca de la hacienda, almorzaba sola porque don Esteban generalmente estaba ocupado con asuntos de negocios y luego esperaba a que llegara la noche con una mezcla de temor y resignación. Los únicos momentos de verdadera paz llegaban cuando podía caminar por los jardines de la hacienda. Había un huerto de naranjos donde el aroma de las flores la transportaba momentáneamente a recuerdos más felices de su infancia. Allí podía pretender, aunque fuera por unos minutos, que era libre. Fue durante uno de estos paseos solitarios, exactamente un mes después de su boda, cuando su vida cambiaría para siempre. Caminaba por el sendero que bordeaba el muro norte de la hacienda, donde los árboles crecían más espesos y la vista se extendía hacia las montañas distantes, cuando escuchó un sonido que no pudo identificar inmediatamente. Era un quejido débil y lastimero que parecía venir de más allá del muro. Esperanza se detuvo, aguzando el oído. Allí estaba otra vez, definitivamente humano, definitivamente alguien en dolor. Miró hacia la casa principal, que quedaba a cierta distancia. Don Esteban estaba en el pueblo atendiendo negocios y no regresaría hasta la noche. Los trabajadores estaban ocupados en los campos del otro lado de la propiedad. Estaba sola, y alguien claramente necesitaba ayuda. La compasión que había definido su carácter desde la infancia se impuso sobre las reglas que don Esteban había establecido. Encontró una puerta pequeña en el muro, probablemente usada por los trabajadores para acceder a los campos exteriores, y la abrió con cuidado. Lo que vio del otro lado cambiaría no solo su día, sino el curso entero de su vida. Al otro lado del muro de piedra, recostado contra un roble centenario, yacía un hombre que parecía más muerto que vivo. Su piel bronceada estaba pálida por la pérdida de sangre, y una herida profunda en su costado izquierdo había teñido de rojo la camisa de algodón que llevaba puesta. Sus cabellos negros, largos y libres estaban pegados a su frente por el sudor y la fiebre, y sus labios agrietados murmuraban palabras en un idioma que Esperanza no reconocía. Pero lo que más la impactó no fue su estado deplorable, sino la nobleza que irradiaba incluso en su inconsciencia. Sus facciones eran marcadas y fuertes, con pómulos altos que hablaban de una herencia que la sociedad mexicana despreciaba y temía. Era apache,
Eso era evidente por sus rasgos distintivos, pero había algo en él que contradecía todos los estereotipos que había escuchado sobre su pueblo. «Dios mío», murmuró Esperanza, acercándose con cautela. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo que le habían inculcado hacia los apaches, sino por una compasión genuina que no podía ignorar. El hombre abrió los ojos al escuchar su voz, y Esperanza se encontró mirando unos ojos color obsidiana que, incluso en su estado debilitado, brillaban con una inteligencia penetrante. Por un momento, se sostuvieron las miradas, y Esperanza sintió como si estuviera viendo directamente al alma de este extraño. «No me hagas daño», murmuró él en español, aunque su acento revelaba que no era su lengua materna. «Solo necesito agua». La voz era ronca por la sed y el dolor, pero había una dignidad en sus palabras que desarmoló completamente los prejuicios de Esperanza. Este no era el salvaje sanguinario que le habían descrito. Era simplemente un hombre herido que necesitaba ayuda. «No te haré daño», respondió ella suavemente, y se sorprendió de lo cierto que sonaba. «Estás muy herido. ¿Qué te pasó?» El hombre cerró los ojos por un momento como si reuniera fuerzas para hablar. «Soldados mexicanos me persiguieron durante 3 días. Logré escapar, pero…» gesticuló débilmente hacia su herida. Esperanza sabía que debería correr de vuelta a la hacienda, alertar a los trabajadores, tal vez incluso enviar mensaje a las autoridades. Un apache herido cerca de la propiedad de don Esteban era exactamente el tipo de situación que podría traer problemas terribles. Pero cuando miró nuevamente esos ojos oscuros, vio algo que la conmovió profundamente. No había maldad en ellos, solo dolor y una resistencia admirable. «Espera aquí», le dijo, aunque se dio cuenta de lo ridículo que sonaba. El hombre claramente no estaba en condiciones de ir a ninguna parte. Regresó corriendo a la hacienda, su mente trabajando febrilmente. Necesitaba agua, vendas, tal vez algunas hierbas medicinales que había visto usar a Soledad. Pero también necesitaba ser discreta. Si alguien descubría lo que estaba haciendo, las consecuencias serían desastrosas. Se dirigió directamente a la cocina, donde encontró a Soledad preparando la masa para las tortillas del almuerzo. «Soledad», dijo, tratando de sonar casual, «¿dónde guardas las hierbas medicinales?» La mujer mayor la miró con curiosidad. «¿Se siente mal, señora? ¿Necesita que llame al doctor?» «No, no es para mí». Esperanza pensó rápidamente. Vi a uno de los trabajadores que parecía lastimado. Pensé que podría ayudar. Soledad sonrió con aprobación. «Qué bondadosa es usted, señora. Las hierbas están en el armario de la despensa. También hay vendas limpias en el cuarto de lavado». Esperanza reunió los suministros que necesitaba, junto con una jarra de agua fresca y algo de pan. Su corazón latía tan fuerte que temía que Soledad pudiera escucharlo, pero la cocinera parecía complacida por lo que percibía como la compasión natural de su nueva señora. Cuando regresó al roble, encontró al hombre exactamente donde lo había dejado, aunque parecía aún más pálido que antes. Se arrodilló a su lado sin pensar en el daño que podría hacerle a su vestido y levantó suavemente su cabeza para ayudarle a beber agua. «Gracias», murmuró él después de beber con avidez. «¿Por qué me ayudas? ¿No sabes lo que soy?» «Sé que eres un hombre herido», respondió Esperanza simplemente. «Eso es todo lo que necesito saber». Mientras limpiaba cuidadosamente su herida, notó que era profunda pero limpia, probablemente causada por un sable o una bayoneta. Había perdido mucha sangre, pero si podía mantenerla limpia y vendada, tenía posibilidades de sanar. «Me llamo Ayana», le dijo mientras ella trabajaba en su herida. «Significa flor eterna en mi idioma». «Esperanza», respondió ella. «Significa esperanza», la interrumpió él con una sonrisa débil. «Sé lo que significa, y es apropiado porque eres mi esperanza en este momento». Mientras vendaba su herida con tiras de tela limpia, Esperanza se encontró estudiando su rostro. Los años de prejuicios le habían enseñado a temer a los apaches, a verlos como enemigos naturales de la civilización, pero Ayana desafiaba cada estereotipo. Sus manos, aunque callosas por el trabajo duro, eran elegantes. Sus movimientos, incluso en su estado debilitado, tenían una gracia natural, y cuando hablaba, lo hacía con una inteligencia que la sorprendía. «¿Por qué te perseguían los soldados?», preguntó ella mientras terminaba de vendar la herida. La expresión de Ayana se endureció. «Mi hermana menor fue tomada por soldados hace 3 meses.
La llevaron a un fuerte cerca de Guanajuato. Fui a buscarla, pero se detuvo, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para compartir. ¿La encontraste?, preguntó Esperanza suavemente. Sí, la voz de Aiyana se quebró ligeramente, pero ya era demasiado tarde. Los soldados la habían usado hasta que murió. Cuando traté de llevármela para darle un entierro digno, me persiguieron. Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La imagen de una joven apache siendo abusada hasta la muerte por soldados mexicanos la llenó de una furia que no sabía que poseía. «Lo siento mucho», murmuró, y las palabras se sintieron completamente inadecuadas. Ella tenía solo 16 años, continuó Aiyana, con los ojos fijos en el cielo. Se llamaba Itzel, que significa estrella. Era hermosa y gentil, y quería ser curandera como nuestra abuela. Nunca había hecho daño a nadie. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza ahora. La historia de Itzel podría haber sido la suya propia si las circunstancias hubieran sido diferentes. Ambas eran jóvenes cuyas vidas habían sido determinadas por hombres más poderosos. Ambas habían sido víctimas de un sistema que veía a las mujeres como objetos para ser usados. «No todos los mexicanos somos como esos soldados», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Aiyana mirándola directamente. «Tu bondad me lo demuestra». Pasaron el resto de la tarde hablando. Aiyana le contó sobre su vida con su tribu, sobre las tradiciones y costumbres que la sociedad mexicana había declarado salvajes. Habló de su respeto por la naturaleza, de su creencia en que todos los seres vivos estaban conectados, de las historias que su abuela le había contado sobre los antiguos días cuando los apaches vivían libres en las montañas. A cambio, Esperanza le habló de su propia vida, de su matrimonio forzado, de sus sueños truncados. Se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, de cómo parecía entender no solo sus palabras, sino los sentimientos detrás de ellas. «¿Tu esposo?», dijo Aiyana después de escuchar su historia. «¿Te ama?». Esperanza rió amargamente. «Don Esteban no me ama. Yo soy una posesión para él, como su ganado o sus tierras. Entonces él es un tonto», dijo Aiyana simplemente. «Cualquier hombre que no vea tu valor verdadero es ciego». Las palabras fueron dichas con tal sinceridad que Esperanza sintió un calor extraño en su pecho. En todas las semanas de su matrimonio, don Esteban nunca la había hecho sentir valorada o apreciada. Pero este extraño, este salvaje, según los estándares de la sociedad, la veía con una claridad que su propio esposo jamás había demostrado. Cuando el sol comenzó a ponerse, Esperanza sabía que tenía que regresar antes de que don Esteban volviera del pueblo. «Tengo que irme», dijo con reluctancia. «Lo entiendo», respondió Aiyana. «¿Pero volverás mañana?» «Todavía necesito tiempo para sanar antes de poder continuar mi viaje». Esperanza sabía que era peligroso, sabía que estaba arriesgando todo, pero también sabía que no podía abandonar a este hombre a su suerte. «Volveré», prometió. «Esperanza», la llamó cuando ella ya se alejaba. «Gracias, no solo por curar mis heridas, sino por tratarme como a un ser humano». Esas palabras la persiguieron durante toda la cena con don Esteban, quien habló extensamente sobre sus negocios sin preguntarle ni una sola vez cómo había pasado el día. La siguieron mientras se preparaba para dormir y resonaron en su mente durante las horas que pasó despierta, contemplando el techo tallado de su habitación matrimonial. Por primera vez desde su boda, Esperanza tenía algo que esperar. No era solo la oportunidad de ayudar a alguien necesitado, aunque eso era importante. Era la perspectiva de pasar tiempo con alguien que la veía realmente, que valoraba sus pensamientos y sentimientos, que la trataba como a una persona completa en lugar de una posesión decorativa. Al día siguiente, se despertó antes del amanecer, ansiosa por regresar al roble donde había dejado a Aiyana, pero también sentía un nudo de nervios en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué se estaba metiendo? Durante el desayuno, don Esteban anunció que tendría que viajar a la ciudad capital por asuntos de negocios y que estaría fuera durante 3 días. «Espero que uses este tiempo para reflexionar sobre tus deberes como esposa», le dijo. «Cuando regrese, quiero ver una mejora en tu actitud». Esperanza asintió humildemente, pero por dentro su corazón saltaba de alegría. 3 días de libertad relativa, 3 días para ayudar a Aiyana a sanar,
3 días para sentirse como una persona real en lugar de una sombra. Cuando don Esteban se marchó con su séquito de guardaespaldas y sirvientes, Esperanza se dirigió inmediatamente hacia el roble. Encontró a Aiyana despierto y notablemente mejor que el día anterior. El color había regresado a sus mejillas y sus ojos brillaban con más claridad. «Te ves mejor», observó ella, arrodillándose a su lado para revisar su herida. «Me siento mejor», admitió él. «Tus cuidados han hecho milagros». Mientras cambiaba sus vendas, Esperanza notó que su herida estaba sanando bien. No había signos de infección y los bordes comenzaban a cerrarse. «Eres fuerte», le dijo. «Mi pueblo aprende a ser resistente», respondió él. «Tenemos que serlo para sobrevivir». Ese día su conversación fue aún más profunda. Aiyana le habló sobre su infancia, sobre cómo había aprendido a rastrear, a cazar, a leer las señales de la naturaleza. Le describió la libertad de vivir bajo las estrellas, de despertar cada mañana sabiendo que el día te pertenecía completamente. «Debe ser maravilloso», murmuró Esperanza con anhelo. «Ven conmigo cuando esté curado», dijo Aiyana de repente, y las palabras colgaron en el aire entre ellos como una promesa peligrosa. «No puedo», respondió Esperanza automáticamente, aunque su corazón gritaba lo contrario. «¿Por qué no?», preguntó él. «¿Qué te retiene aquí? Un esposo que no te ama, una vida que no elegiste, una jaula dorada. Mi familia», comenzó ella. «Tu familia ya ha sido salvada por tu sacrificio», la interrumpió gentilmente. «¿Cuándo será tu turno de vivir?». Era una pregunta que la atormentaría durante los próximos días, una pregunta que cambiaría todo lo que creía sobre el deber, el amor y la libertad. Los 3 días que siguieron fueron los más intensos de la vida de Esperanza. Cada mañana, en cuanto el sol comenzaba a asomar por las montañas del este, se dirigía al roble donde Aiyana la esperaba, con una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. Era como si hubiera descubierto un mundo secreto donde podía ser ella misma, donde sus palabras tenían valor y sus sentimientos importaban. «¿Cómo amaneció mi curandera favorita?», le preguntaba Aiyana cada mañana, y el apodo la hacía sonrojar de una manera que no había experimentado jamás con don Esteban. El segundo día, cuando llegó con una canasta llena de tortillas recién hechas, frijoles y agua fresca, lo encontró de pie, apoyado contra el tronco del árbol. Su herida había sanado notablemente, y aunque aún tenía que moverse con cuidado, ya no parecía el hombre moribundo que había encontrado 3 días antes. «Estás mucho mejor», observó ella, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Su mejoría significaba que pronto podría marcharse, y esa posibilidad la llenaba de una angustia que no quería examinar demasiado de cerca. «Gracias a ti», respondió él tomando sus manos entre las suyas. El contacto envió una corriente eléctrica por sus brazos, y Esperanza se dio cuenta de que nunca había sentido algo así con el toque de su esposo. Ese día, Aiyana le enseñó sobre las plantas medicinales que crecían silvestres alrededor del roble. Con paciencia infinita, le mostró cómo identificar la hierba buena para dolores de estómago, el toronjil para calmar los nervios y el árnica para las heridas. «Mi abuela decía que las plantas son maestras generosas», le explicó mientras arrancaba cuidadosamente algunas hojas de una planta que ella nunca había notado antes. «Solo necesitas aprender a escucharlas». «¿Tu abuela aún vive?», preguntó Esperanza, sentándose en la hierba a su lado, sin importarle que su vestido se manchara. «Murió hace 2 años», respondió Aiyana con una sonrisa melancólica, «pero siento su presencia todos los días. Mi pueblo cree que los que amamos nunca se van realmente. Viven en el viento, en las montañas, en los ríos». Esperanza pensó en su propia abuela, que había muerto cuando ella tenía 12 años. Doña Refugio había sido una mujer fuerte y sabia, que le había enseñado a leer cuando su padre consideraba que era un desperdicio educar a las niñas. «Mi abuela también era especial», murmuró Esperanza. «Me enseñó que las mujeres tenemos una fuerza que los hombres no entienden». «Era una mujer sabia», dijo Aiyana, y sus ojos se encontraron con los de ella. «¿Qué crees que diría sobre tu situación actual?». Esperanza no tuvo que pensar la respuesta. «Me diría que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en la infelicidad». «¿Y qué le responderías?». «Que a veces no tenemos elección». «Siempre hay elección, Esperanza», dijo Aiyana suavemente. «A veces son elecciones difíciles, a veces requieren sacrificios, pero siempre existen». Esa tarde,
Mientras el sol se filtraba entre las hojas del roble creando patrones de luz y sombra en el suelo, Aiyana le contó historias de su infancia. Le habló de las noches alrededor del fuego, cuando los ancianos relataban las leyendas de su pueblo, de las cacerías donde había aprendido a ser silencioso como el viento, de los rituales de paso que lo habían convertido en un hombre de su tribu. «Suena como una vida muy libre», dijo Esperanza con anhelo. «La libertad tiene su precio», respondió él. «Vivimos siempre con el temor de los soldados, de los colonos que quieren nuestras tierras, de las enfermedades que trajeron los europeos, pero sí, éramos libres para elegir nuestro camino». «¿Y qué camino elegiste tú?». Aiyana la miró durante un largo momento antes de responder. «Elegí ser un protector, de mi familia, de mi tribu, de los que no pueden defenderse solos». Hizo una pausa. «Pero ahora creo que estoy eligiendo un camino diferente». El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que conocerte ha cambiado algo dentro de mí. Antes, mi único propósito era sobrevivir, vengarse de los que habían matado a mi hermana, mantener viva la memoria de mi pueblo. Pero contigo he recordado que también existe la posibilidad de la felicidad». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ambos entendían, pero que ninguno se atrevía a pronunciar completamente. El tercer día, cuando don Esteban regresaría por la tarde, Esperanza llegó al roble con el corazón pesado. Era su último día con Aiyana, y la realidad de su situación la golpeaba como una ola fría. «Estás triste», observó él tan pronto como la vio acercarse. «Mi esposo regresa hoy», dijo ella simplemente. Aiyana asintió, pero sus ojos se habían endurecido. «¿Y yo debo marcharme?». «Es lo más seguro», respondió Esperanza, aunque cada palabra le dolía. «Si te descubren aquí». «Lo sé», la interrumpió él, «pero antes de irme hay algo que necesito decirte». Esperanza lo miró expectante, aunque una parte de ella temía lo que podría decir. «En estos 3 días he llegado a conocerte mejor que muchas personas que han estado en mi vida durante años», comenzó él. «He visto tu bondad, tu fuerza, tu inteligencia. He visto cómo cuidas de otros incluso cuando nadie cuida de ti. Y me he enamorado de ti, Esperanza». Las palabras que había estado temiendo y anhelando a la vez, finalmente habían sido pronunciadas. Esperanza sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «Aiyana», comenzó, pero él levantó una mano para detenerla. «Déjame terminar», dijo suavemente. «Sé que eres una mujer casada. Sé que lo que siento está prohibido por las leyes de tu sociedad y por las costumbres de la mía. Sé que soy un apache sin hogar, sin riquezas, sin nada que ofrecer excepto mi corazón. Pero también sé que estos 3 días han sido los más felices de mi vida, y creo que también de la tuya». Esperanza no podía negarlo. Era cierto. En estos 3 días había sentido más alegría genuina que en todos los meses de su matrimonio combinados. «¿Qué quieres que haga con eso?», preguntó ella, con la voz quebrada. «Quiero que sepas que existe otra posibilidad», respondió Aiyana, acercándose a ella. «Quiero que sepas que hay alguien en este mundo que te ama por quien realmente eres, no por lo que puedes darle o por cómo puedes servir a sus propósitos». Esperanza sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pero no puedo. Mi familia, mis responsabilidades». «Tu familia ya está a salvo gracias a tu sacrificio», le recordó él gentilmente. «Las medicinas para tu madre, la dote que salvó a tu padre de la ruina, ya has cumplido con tu deber. ¿Cuándo será tu turno de ser feliz?». Era la misma pregunta que había estado atormentándola durante días, pero ahora tenía un peso diferente porque venía acompañada de una posibilidad real. «No es tan simple», murmuró ella. «El amor verdadero nunca es simple», respondió Aiyana. «Pero es lo único que hace que la vida valga la pena». Se quedaron en silencio durante un largo momento, mirándose a los ojos, sintiendo la intensidad de los sentimientos que habían crecido entre ellos. Finalmente, Aiyana habló de nuevo. «Voy a irme hoy, como prometí», dijo, «pero no iré lejos. Hay una cueva en las montañas a un día de camino hacia el norte. Esperaré allí durante una luna completa. Si decides que quieres intentar una vida diferente, una vida donde seas libre de elegir tu propio camino, sabes dónde encontrarme». «¿Y si no voy?», preguntó Esperanza, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces, desapareceré de tu vida para siempre, y nunca sabrás qué habría pasado si hubieras tenido el coraje de seguir a tu corazón».
Aiyana se acercó más a ella, y Esperanza pudo sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma a hierbas silvestres y aire libre que siempre lo acompañaba. Lentamente, como si le diera tiempo para alejarse si lo deseaba, levantó una mano y tocó suavemente su mejilla. «Nunca he besado a un hombre por amor», murmuró Esperanza, y se sorprendió de su propia honestidad. «Nunca he amado a una mujer como te amo a ti», respondió él. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todo el mundo hubiera cobrado sentido por primera vez en la vida de Esperanza. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran conscientes de la línea que estaban cruzando. Pero luego se profundizó, y Esperanza sintió como si estuviera despertando de un sueño largo y gris. Se separaron finalmente, pero permanecieron cerca, con las frentes tocándose. «Ahora sabes la diferencia», murmuró Aiyana, «entre el deber y el amor, entre la obligación y la elección». Esperanza sabía que tenía razón. El contraste entre este momento y todas las noches con don Esteban era tan marcado que se sintió mareada. «Tengo que irme», dijo finalmente, aunque su cuerpo parecía reacio a moverse. «Lo sé», respondió él, «pero recuerda, una luna completa. La cueva está en la montaña que tiene forma de águila durmiente. Cualquier pastor de la zona puede darte direcciones». Esperanza asintió memorizando la información, aunque no sabía si alguna vez tendría el coraje de usarla. «Aiyana», lo llamó cuando él ya se había alejado unos pasos. «Sí, gracias, por hacerme recordar quién soy realmente». Él sonrió, y por un momento, toda la tristeza desapareció de sus ojos. «Eres una mujer extraordinaria, Esperanza. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Esa noche, cuando don Esteban regresó de su viaje, Esperanza se las arregló para comportarse normalmente durante la cena. Respondió a sus preguntas sobre cómo había pasado los días, escuchó sus quejas sobre los negocios y hasta logró sonreír en los momentos apropiados. Pero cuando llegó la hora de ir a la cama, cuando don Esteban la tocó con sus manos frías y posesivas, Esperanza cerró los ojos y pensó en otro par de manos, cálidas y gentiles, que la habían tocado como si fuera algo precioso. Y por primera vez desde su boda, supo con certeza absoluta lo que quería hacer. Los días que siguieron a la partida de Aiyana fueron una tortura exquisita para Esperanza. Cada mañana despertaba con su rostro en mente. Cada noche se dormía recordando sus palabras de amor y durante el día luchaba por mantener la compostura mientras su corazón clamaba por la libertad que él le había ofrecido. Don Esteban, ajeno al tumulto interno de su esposa, había regresado de su viaje con planes ambiciosos. Durante el desayuno del cuarto día, anunció que había decidido expandir la hacienda y que esperaba invitados importantes durante las próximas semanas. «El gobernador mismo vendrá a cenar el próximo sábado», declaró mientras cortaba meticulosamente su carne. «Es una oportunidad invaluable para establecer conexiones políticas que beneficiarán nuestros negocios». «¿Nuestros negocios?», preguntó Esperanza, levantando la vista de su plato prácticamente intacto. Don Esteban la miró con una expresión que no pudo descifrar completamente. «Por supuesto, eres mi esposa, lo que significa que compartes mi estatus y mis responsabilidades. Esperaré que seas la anfitriona perfecta, que impresiones a las esposas de mis socios con tu gracia y refinamiento». La palabra «compartes» sonó hueca en los oídos de Esperanza. Sabía que para don Esteban ella era simplemente otra posesión para exhibir, como sus caballos de raza o sus obras de arte. «Naturalmente», murmuró, volviendo a bajar la mirada. «Además», continuó él, «he decidido que es hora de que empieces a cumplir con tu deber más importante como esposa». Esperanza sintió como si un puño helado le apretara el estómago. «¿A qué te refieres?» «Un heredero, por supuesto», dijo don Esteban como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Has estado casada conmigo durante 2 meses y aún no muestras signos de embarazo. He consultado con el doctor Mendoza y él sugiere ciertas medidas para acelerar el proceso». El mundo de Esperanza se tambaleó. La idea de traer un hijo al mundo con don Esteban, de estar atada a él para siempre a través de un niño, la llenó de un horror que le costó trabajo ocultar. «¿Qué tipo de medidas?», preguntó con voz temblorosa. «Hierbas especiales, una dieta particular y, por supuesto, mayor atención a mis necesidades maritales», respondió él con una sonrisa que le heló la sangre. Esa noche, mientras don Esteban dormía a su lado,
Esperanza permaneció despierta contemplando el techo ornamentado de su habitación. Las palabras de Aiyana resonaban en su mente. ¿Cuándo será tu turno de ser feliz? La luna llena que había mencionado estaba a solo 2 semanas de distancia, y cada día que pasaba sentía como si estuviera perdiendo la oportunidad de su vida. Al día siguiente, mientras paseaba por los jardines tratando de aclarar sus pensamientos, se encontró con Soledad en el huerto de hierbas. «Señora Esperanza», la saludó la cocinera con una sonrisa cálida. «Se ve pálida últimamente. ¿Se siente bien?» «Solo un poco cansada, Soledad», respondió Esperanza, aunque sabía que la mujer mayor podía ver más allá de sus palabras. Soledad la estudió con ojos perspicaces. Había trabajado en la hacienda durante más de 20 años y había visto a las 2 esposas anteriores de don Esteban. «¿Sabe, señora? Mi abuela solía decir que cuando una mujer tiene el corazón dividido, se refleja en sus ojos». Esperanza se sobresaltó. «¿Qué quieres decir?» «Nada, señora», respondió Soledad, pero su mirada compasiva sugería que entendía más de lo que estaba dispuesta a decir. «Solo que si alguna vez necesita hablar con alguien, estoy aquí». Esa noche, durante la cena, don Esteban estaba de humor particularmente expansivo. Había bebido más vino de lo usual y hablaba libremente sobre sus planes futuros. «¿Sabes, Esperanza? Cuando te vi por primera vez, supe inmediatamente que serías perfecta para mis propósitos», dijo reclinándose en su silla. «Joven, hermosa, de familia decente, pero lo suficientemente desesperada como para aceptar mis términos sin problemas». Las palabras fueron como bofetadas, pero Esperanza mantuvo su expresión neutral. «¿Tus propósitos?» «Un heredero, por supuesto, pero también una esposa que no me cuestionara, que no tuviera ideas románticas tontas sobre el matrimonio», continuó él, claramente disfrutando de su propia franqueza. «Mis esposas anteriores tenían expectativas poco realistas». «¿Qué les pasó a tus esposas anteriores?», preguntó Esperanza, sorprendiéndose de su propia audacia. Don Esteban la miró con ojos entrecerrados. «La primera murió en el parto. La segunda, bueno, digamos que no pudo adaptarse a la vida que yo le ofrecía». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», dijo él, inclinándose hacia adelante con una sonrisa fría, «que las esposas que no cumplen con sus deberes encuentran la vida muy incómoda en esta hacienda». El tono amenazante en su voz no pasó desapercibido para Esperanza. Por primera vez vio claramente el tipo de hombre que había desposado, no solo controlador y egoísta, sino potencialmente peligroso. Esa noche, cuando don Esteban la tomó con más brutalidad de la usual, Esperanza cerró los ojos y pensó en Aiyana, en sus manos gentiles, en sus palabras de amor, en la posibilidad de una vida diferente, y tomó su decisión. Los días siguientes los pasó planificando cuidadosamente. Necesitaba dinero, ropa práctica y una forma de llegar a la montaña del Águila Durmiente sin ser detectada. También necesitaba una excusa para ausentarse de la hacienda durante al menos un día sin levantar sospechas. La oportunidad llegó cuando don Esteban anunció que tendría que viajar nuevamente a la ciudad capital para encontrarse con sus socios comerciales. «Estaré fuera durante una semana», le informó durante el desayuno. «Espero que uses este tiempo para reflexionar sobre nuestras conversaciones recientes y para prepararte adecuadamente para el regreso del gobernador». «Por supuesto», respondió Esperanza, manteniendo su voz uniforme mientras su corazón saltaba de emoción. El día que don Esteban partió, Esperanza puso su plan en marcha. Primero, visitó a Soledad en la cocina. «Soledad», dijo, tratando de sonar casual, «me gustaría visitar a mi familia mañana. ¿Podrías preparar algunos alimentos para llevarles?» La cocinera asintió sin hacer preguntas, pero Esperanza notó una expresión conocedora en sus ojos. Esa noche, Esperanza empacó cuidadosamente una pequeña bolsa con lo esencial, algo de dinero que había logrado ahorrar de su mesada, un vestido sencillo, su rebozo favorito y algunos alimentos. Escondió la bolsa debajo de su cama y se acostó a esperar el amanecer. Se levantó antes del alba, se vistió con su ropa más práctica y se dirigió hacia las caballerizas. Había aprendido a montar cuando era niña, y aunque no era una amazona experta, sabía que podía manejar uno de los caballos más dóciles. «Señora», la voz de Pablo, el caballerizo principal, la sobresaltó. «¿Va a salir tan temprano?» «Voy a visitar a mi familia», respondió ella tratando de sonar confiada. Don Esteban me dio permiso antes de partir.
Pablo frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. Le ayudó a ensillar a Canela, una yegua mansa de color castaño, y la observó mientras se alejaba por el sendero que llevaba al pueblo. Pero en lugar de dirigirse hacia San Miguel de Allende, Esperanza tomó el camino hacia las montañas. Su corazón latía tan fuerte que temía que se pudiera escuchar a kilómetros de distancia, pero también sentía una emoción que no había experimentado desde su infancia, la emoción de la aventura, de lo desconocido, de la posibilidad. El viaje hacia la montaña del Águila Durmiente le tomó la mayor parte del día. Paró una vez para descansar y darle agua a Canela, y para preguntarle direcciones a un pastor que pastoreaba sus cabras en una ladera. El hombre la miró con curiosidad, pero le indicó amablemente el camino. Cuando finalmente vio la cueva que Aiyana había descrito, el sol ya se estaba poniendo detrás de las montañas occidentales. Su corazón se aceleró cuando vio humo saliendo de la entrada de la cueva, una señal segura de que él estaba allí. «¿Aiyana?», gritó, su voz resonando contra las paredes rocosas. Él apareció en la entrada de la cueva como si hubiera estado esperándola. Su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todo el viaje valiera la pena. «Sabía que vendrías», dijo, acercándose para ayudarla a bajar del caballo. «¿Cómo lo sabías?», preguntó ella, sintiéndose de repente tímida. «Porque te conozco», respondió él simplemente. «Conozco tu corazón, tu fuerza, tu coraje. Sabía que no podrías vivir una mentira para siempre». Dentro de la cueva, que Aiyana había convertido en un refugio acogedor con pieles de animales y un pequeño fuego, Esperanza le contó todo lo que había pasado desde su partida, las amenazas veladas de don Esteban, sus planes para forzar un embarazo, su creciente sensación de estar atrapada en una prisión dorada. «No puedo volver», dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. «No puedo seguir viviendo esa vida, pero tampoco sé qué hacer ahora». Aiyana la tomó en sus brazos y por primera vez en meses, Esperanza se sintió verdaderamente segura. «Haremos lo que tengamos que hacer», murmuró él contra su cabello. «Juntos, siempre juntos». Pero incluso mientras se perdía en sus brazos, Esperanza sabía que su decisión tendría consecuencias. Don Esteban no era el tipo de hombre que aceptaría pasivamente que su esposa lo abandonara. La buscaría, y cuando la encontrara, su furia sería terrible. Pero por esta noche, en esta cueva en las montañas, envuelta en los brazos del hombre que la amaba verdaderamente, Esperanza se permitió creer que el amor podría ser suficiente para superar cualquier obstáculo. No sabía que al amanecer, su mundo cambiaría una vez más de maneras que nunca habría podido imaginar. Esa mañana, el sol tardó en salir detrás de las montañas. Las nubes cubrían el cielo como si no quisieran que el mundo viera lo que estaba a punto de pasar. Ella se levantó antes que todos. Caminó descalza por la tierra fría del amanecer, sintiendo cada grano bajo los pies como si fueran pruebas de que estaba viva. Miró la tienda donde dormía el apache, envuelta en mantas viejas, y por primera vez no sintió miedo. Sintió otra cosa, algo que no tenía nombre. Fue hasta el río con una cesta vacía. Solía ir sola, pero esa vez él apareció detrás sin decir palabra. Llevaba un saco al hombro y los ojos clavados en la corriente. «¿Vas a pescar?», preguntó ella. Él asintió. Luego miró sus manos, como si no supiera qué hacer con ellas. «¿Puedo ir contigo?». El hombre pareció sorprendido, pero no dijo que no. Caminaron juntos por la orilla en silencio, como si las palabras pudieran romper algo sagrado. Él se agachó, sacó una trampa de piedras y madera e indicou a ela como funcionava. Ela observou tudo com atenção, mas o que mais lhe chamou a atenção não foi a armadilha, foi o jeito como ele tocava a água, com respeito, como quem entende que precisa pedir permissão antes de tirar algo da natureza. Horas depois, voltaram com 2 peixes. Ela acendeu o fogo, ele os limpou, e pela primeira vez comeram juntos, frente a frente, com a mesma fome, não apenas de comida, mas de pertencimento. Al final de la tarde, ela lavaba los platos de barro cuando escuchó una voz detrás. «Te vi», se dio la vuelta. Era la mujer más anciana de la aldea, Naí, conocida por su mirada severa y lengua afilada. «Vi cómo lo miras, como quien ha olvidado que fue vendida». La joven bajó la mirada. No sabía qué responder. «Pero también vi cómo él te protegió ayer cuando el forastero te gritó», añadió Naí, cruzándose de brazos. «Ningún hombre hace eso por obligación». La joven levantó los ojos, confundida.
¿Tú no me odias? Naí suspiró. He odiado muchas cosas, pero también sé reconocer cuando dos heridas comienzan a coserse juntas. Y antes de marcharse, dejó sobre la mesa un paño limpio y una pequeña flor de saúco. Era la forma en que las mujeres antiguas decían, ahora eres una de nosotras. Esa noche, ella se acercó a la fogata donde él afilaba la punta de una lanza. Se sentó a su lado sin decir nada. He estado pensando, dijo ella después de un rato, en quedarme. Él no respondió, siguió afilando. Si tú quieres, añadió mirando las llamas. Entonces él se detuvo, giró el rostro y la miró por completo, no con prisa, como quien observa el cielo antes de que llueva. Nunca te lo pedí, lo sé, pero yo nunca tuve el derecho de elegir. Ahora, por primera vez, quiero elegir, y elijo esto, esta tierra, este silencio, a ti. Él bajó la lanza, y con un gesto casi infantil, extendió la mano. Ella colocó la suya encima. En su palma arrugas, cicatrices y tierra seca. En la de ella, marcas de costura y dolor contenido. Pero entre sus dedos, algo nuevo, un comienzo.